Ya estoy grabando. Bien sean pues estos van a ser importantes como tal para en el momento en que se realizan las colecistotomías, bien sean abiertas o laparoscópicas, como tal para evitar pues alguna de esto complicación pues por lesionar alguna de las arterias y también pues para poder visualizar correctamente la vesícula al momento de pues realizar la cirugía. Y pues como tal, la arteria cística pues va a ser 90 veces, el 90% de las veces pues va a ser una rama de la arteria hepática derecha. También pues De podemos, acuerdo. Perdón, Mónica. sí señor, Cuando nosotros estamos haciendo una colecistectomía por laparoscopia, realmente lo que buscamos es, hay una formación grasosa en esta área, que es el ligamento hepatocístico. Ese ligamento hepatocístico, cuando nosotros lo disecamos, identificamos el colédoco y el hepático común. No vamos a ver el triángulo de Calot como tal, sino vamos a ver una estructura que se llama la ventana de seguridad de Strasberg. Esa ventana de seguridad de Strasberg lo que nos dice es que hacia la vesícula van a ascender solo dos estructuras, que es el cístico y la arteria cística. ¿De acuerdo? Ok, sigue. listo. Y pues ya teníamos el triángulo de Calot, pues que este va a estar dado por el conducto cístico, el conducto hepático y pues por la arteria cística, que es la que vemos en la imagen. Sobre el retorno venoso, por lo general suele ser dado por pequeñas venas que penetran a través del hígado o pues raras veces pues una vena cística grande pues que va a drenar como tal en la vena porta. Y el drenaje linfático va a estar dado principalmente por los ganglios linfáticos que se van a encontrar alrededor del cuello de la vesícula. Siguiente, María. Ya respecto a la anatomía de los conductos biliares, pues vamos a ver, como ya lo había dicho, pues vamos a tener el conducto hepático izquierdo con el conducto hepático derecho. Entonces, el conducto hepático izquierdo es más largo que el derecho y va a poseer mayor propensión a dilatarse como consecuencia pues de una obstrucción distal. Eh, los dos conductos se van a unir para formar pues el conducto hepático común y cerca del origen pues en el hígado. Luego el conducto hepático común va a tener aproximadamente un largo de 1 a 4 milímetros, 1 a 4 centímetros de longitud, perdón, y va esto a tener un diámetro aproximadamente de 4 milímetros. Está situado como tal enfrente de la vena porta y a la derecha de la arteria hepática. Se va a insertar en un ángulo agudo y el conducto y pues se va a unir como tal al conducto cístico que tiene su origen a través del cuello de la vesícula, pues para formar el colédoco. El colédoco finalmente pues esto va a penetrar en la segunda porción del duodeno y donde se va a unir junto con el conducto pancreático para formar pues finalmente pues esto desembocar en la segunda porción del duodeno a través pues del esfínter de Oddi. El colédoco pues va a medir aproximadamente de 7 a 11 centímetros de longitud y tiene aproximadamente de 5 a 10 milímetros de diámetro. Va a estar dividido en 3 tercios, un tercio y superior, que va a ser el supraduodenal, que pues sigue hacia abajo con el borde libre del ligamento hepatoduodenal y pues va a estar a la derecha de la arteria hepática y adelante de la vena porta. También va a tener un tercio medio, que es la porción retroduodenal, que pues se curva hacia atrás de la primera porción del duodeno y se va a separar lateralmente de la vena porta y de las arterias hepáticas, y va a tener un tercio inferior, que va a ser la porción pancreática, que se curva atrás de la cabeza del páncreas en un surco y lo atraviesa y penetra en la segunda parte del duodeno. Ya respecto, aquí podemos ver en la segunda imagen el momento en que se une con el conducto pancreático para formar esto como tal, la papila y pues la ampolla de Vater y pues finalmente drenar a esto por el esfínter de Oddi. Es muy importante tener en cuenta que hay algunas variaciones anatómicas respecto a esta unión.
En algunas ocasiones puede el colédoco unirse con el conducto pancreático directamente, como vemos así, que es como el más frecuente. En otras ocasiones el colédoco puede, o sea, puede unirse al conducto pancreático antes de esto como tal y no formar como tal la ampolla de váter, y en otras ocasiones pueden drenar los dos aparte. O sea, esto no unirse, sino que pueden drenar esto como tal el colédoco y el conducto pancreático por aparte. La irrigación de los conductos biliares va a proceder de las arterias gastroduodenal y hepática derecha y con los troncos principales pues que siguen a lo largo de las paredes interna y externa del colédoco, y pues estas arterias se van a anastomosar libremente dentro de las paredes del conducto. Siguiente, Macho. Bueno, entonces ahora voy a hablarles un fragmento de fisiología. Entonces, para iniciar, vamos a tener que la secreción de bilis en el hígado cumple dos funciones muy importantes, que van a ser la excreción de toxinas y metabolitos del hígado y la absorción de nutrientes desde el tubo intestinal. Entonces, la bilis pues va a ser secretada a los canalículos biliares. Estos van a estar alrededor de cada hepatocito y al final se van a unir para formar los conductos biliares pequeños que van a ser parte de cada triada portal. Luego, entre 4 y 6 triadas portales van a asociarse y van a formar lo que conocemos como los lóbulos hepáticos, que son la unidad funcional más pequeña del hígado. Y ya en la cara opuesta de la superficie canalicular vamos a encontrar la superficie sinusoidal, en la cual va a ocurrir la absorción de los componentes de la bilis. Entonces, en esta imagen vamos a encontrar la vena central, que identifica como tal al lóbulo hepático. Tenemos acá el espacio de Dice, o pues la superficie sinusoidal, que va a encargarse de la absorción de los componentes de la bilis. El conducto Espacio de Dice. de Dice. Así se llama. Encontramos también el conducto biliar, que como les dije, pues va a ser parte de la triada portal en conjunto con arteria hepática y con vena porta. Bueno, entonces una pequeña cantidad de flujo biliar va a ser independiente de la formación de las sales biliares y corresponde como tal a excreción de algunos metabolitos del cuerpo. Entonces encontrábamos principalmente al colesterol y a la bilirrubina. Y algo importante también es que es la colecistoquinina. Entonces, ¿qué función va a cumplir la colecistoquinina? Ya pues Mónica nos explicó a nivel anatómico, encontramos el esfínter de Oddi. Lo que hace la colecistoquinina es que inhibe el esfínter y a su vez estimula la contracción de la vesícula biliar. Entonces, está en conjunto, lo que hace es aumentar la excreción de bilis en el intestino. En cuanto a la formación de las sales biliares, pues tienen su origen en el colesterol. Ellas son segregadas a los canalículos biliares en forma de ácido cólico y ácido queno desoxicólico, y a partir de ahí el hígado fabrica una parte de lo que corresponde a las sales biliares. Sin embargo, como les dije, una gran cantidad corresponde pues a excreción de otros desechos, y también una parte muy importante corresponde a lo que es reciclado en la circulación enterohepática. Entonces, después de que la bilis es liberada en el intestino y pues llega al yeyuno terminal, una parte vuelve por medio del sistema venoso portal al hígado, donde es reciclado y utilizado de nuevo. Un 3% de la bilis que producimos llega como tal a la excreción fecal, y pues da por medio del urobilinógeno el color de las heces. Entonces, algo importante a tener en cuenta es que en los pacientes que ya han tenido una colecistectomía, puede que pues el flujo biliar va a ser más rápido, porque pues no tenemos la vesícula para que sea
sea el almacenamiento de la bilis. Entonces, al fluir más rápido la bilis, puede que llegue más de ese porcentaje al colon y pues por la capacidad detergente que tiene la bilis, va a generar síntomas como inflamación intestinal y diarrea. Bueno, acá tenemos los componentes de la bilis. Es lo que se llama en ocasiones el síndrome post-colecistectomía. Ese síndrome post-colecistectomía, así como lo decía la doctora María José, tiende a disminuir la absorción de grasas. Por eso, en muchos pacientes donde tenemos este síndrome, nos toca manejarlo con una alimentación baja en grasas, baja en harinas, sobre todo harinas realizadas industrialmente, como los bizcochos, el pan, todos los azúcares. La leche y los huevos también son colecistoquinéticos, entonces estos pacientes van a tener ese problema. Muchos pacientes tienen que suspender los granos. Los granos son harinas. La alberja, la lenteja, la habichuela, el brócoli, el coliflor, son alimentos que producen mucho gas intestinal. Entonces, ustedes van a ver que estos pacientes posoperados de vesícula van a disminuir la ingesta de algunos alimentos precisamente por lo que está diciendo la doctora. Gracias. Bueno, ahora en cuanto a los componentes de la bilis, entonces la bilis va a estar compuesta de pigmentos, proteínas, lípidos y sales biliares. En cuanto a los lípidos, pues principalmente va a ser colesterol y fosfolípidos. En los pigmentos pues encontramos los desechos. Entonces la bilis va a actuar como una ruta de eliminación de toxinas, como les dije. Entonces un ejemplo importante es la bilirrubina. La mayoría del colesterol biliar va a proceder de las lipoproteínas circulantes. La bilis se va a acumular en la vesícula biliar y ya cuando, pues a nivel de la vesícula y como tal del epitelio de la vesícula, ocurre un intercambio de agua y de sodio y este intercambio permite que ya al estar la bilis en la vesícula cambie su composición. Por otro lado, el hecho de que la bilis tenga lípidos, como el colesterol y los fosfolípidos, actúa también a nivel como protector de las células hepáticas y también de las células de la vesícula, debido a, pues, a la capacidad tóxica que puede tener la bilis. Bueno, la vesícula va a llenarse mediante un mecanismo retrógrado. Entonces, al ocurrir un incremento de la actividad tónica del esfínter de Oddi durante el ayuno, la presión del colédoco se va a elevar y este aumento es el que permite el llenado de la vesícula biliar, que es lo que vemos en la imagen A. Posteriormente, pues en lo que les dije en cuanto a la función de la colecistoquinina, entonces durante la comida lo que sucede es que se va a relajar el esfínter y a su vez se va a contraer la vesícula y esto permite que se pueda liberar hasta el 70% del contenido de la vesícula biliar tras 2 horas de secreción de la colecistoquinina. Bueno, ya vamos a iniciar a hablar de la enfermedad biliar benigna. De estos son los ítems de los que les voy a hablar el día de hoy. Entonces vamos a iniciar con la enfermedad biliar por cálculos, que corresponde pues a la colelitiasis, y vamos a iniciar hablando de los factores de riesgo. Entonces encontramos varios, entre ellos están la obesidad, el embarazo, factores de la dieta, algunas enfermedades intestinales, operación gástrica y otras hematológicas. Algo importante que hemos escuchado siempre son las 5F por sus iniciales en inglés. Entonces tenemos una paciente que sea pues de sexo femenino, que esté en edad fértil, que sea de tez blanca, que esté sobre los 40 o en los 40 años y también que tenga obesidad. En cuanto a la evolución de esta enfermedad, pues generalmente el paciente no muestra síntomas así tenga cálculos, digamos que no van acompañados el uno del otro siempre. Y en el caso del estado sintomático, pues va a ser lo que conocemos como el cólico biliar, que ocurre cuando hay una obstrucción del conducto cístico por un cálculo. En cuanto a las complicaciones que puede tener la enfermedad biliar por cálculos, los vemos en la imagen. Entonces encontramos
que puede haber cáncer de vesícula, podemos tener coleocolitiasis, también pancreatitis por la obstrucción del conducto pancreático, el hilio biliar, entre otros. En cuanto al manejo, pues se indica la colecistectomía en pacientes sintomáticos o en pacientes que tengan factores de riesgo para cáncer vesicular, como son los pacientes adultos mayores, también los pacientes que pueden ser propensos a más complicaciones, como los pacientes diabéticos, y la vesícula en porcelana, que es un estado premaligno en el cual las paredes de la vesícula se calcifican. En cuanto a la formación de los cálculos en la vesícula, entonces tenemos dos tipos de cálculos, los de colesterol puro o los mixtos, los pigmentarios, tenemos los negros y los marrones, según pues la sustancia de la cual están compuestos. Lo que ocurre para que se formen los cálculos es que hay un aumento del colesterol o del calcio. Esto hace que no se pierda la estabilidad de las vesículas de colesterol fosfolipídico y esto predispone a que haya una nucleación del reservorio del colesterol y se formen los cálculos. Entonces, si tenemos la bilis sobresaturada de colesterol, lo que ocurre es que hay una incapacidad de solubilizar ese colesterol y entonces las vesículas comienzan a fusionarse, el colesterol se va a cristalizar, se produce el llamado lobo biliar o barro biliar y sumado esto a que la vesícula tenga poca motilidad, pues todo esto predispone a que se formen los cálculos con facilidad. Sí, Luego, ese cuadro es bien importante para que veamos cuál es la formación del cálculo. Esta formación del cálculo empieza por las micelas y termina con el daño a nivel de la mucosa de la vesícula. Al dañar esa vesícula, estos microcristales de colesterol se adhieren a la vesícula y empieza a perder agua y elasticidad. Entonces el paciente le va a preguntar a usted, doctora, ¿y me van a operar de los cálculos? Entonces usted le dice, no señora, la vamos a operar de la vesícula enferma que produce cálculos. Eso es diferente. ¿De acuerdo? Ok. bueno, como segunda tenemos a la colecistitis crónica, que corresponde a los cálculos biliares sintomáticos. 2/3 de los pacientes que tienen colelitiasis van a presentar los cólicos biliares y pues corresponden a crisis recurrentes de dolor. El dolor va a aparecer cuando alguno de los cálculos obstruye el conducto cístico, hay un aumento de la tensión de la pared vesicular y pues también un aumento de la contracción en respuesta a la obstrucción, y esto es lo que va a generar el dolor. En cuanto a la anatomía patológica, se ha encontrado pues vesículas biliares normales, también podemos encontrar inflamación crónica de la mucosa o que la vesícula esté encogida y no funcional, o alguna fibrosis transmural. En cuanto al cuadro clínico, entonces tenemos que el paciente describe un dolor que es constante, aumenta de intensidad desde los primeros 30 minutos y de manera característica puede durar de 1 a 5 horas. Es un dolor intenso, de inicio súbito, se suele asociar a la ingesta de comidas grasosas, también a presentarse más en las horas de la noche, y es episódico. Puede que el paciente pues ya haya tenido varias veces el cólico biliar. Y en cuanto a las características del dolor como tal, entonces en la imagen encontramos en la parte de arriba el lugar en el que varios pacientes identificaron el dolor. Podemos ver que las zonas de mayor dolor corresponden al epigastrio y al hipocondrio derecho, también pues al nivel de la espalda en la parte de abajo, lo que es la irradiación del dolor, a los omóplatos o al centro como tal de la espalda. Al examen físico, si el paciente llega durante un episodio de cólico biliar, podemos encontrar hipersensibilidad ligera en el cuadrante superior derecho. El diagnóstico pues, va a ser un paciente que tenga el cuadro clínico que les acabo de escribir y que a la ecografía abdominal encontremos efectivamente colelitiasis. Por otro lado, también puede ser diagnóstico en pacientes en que en la ecografía encontramos el lodo o barro biliar y que ha tenido 2 o más ataques de dolor.
Y el tratamiento, pues en estos pacientes que son sintomáticos, es la colecistectomía electiva, y la idea es que mientras ellos son llevados a colecistectomía, tengan cambios en la dieta que eviten que puedan tener otro episodio de dolor. Algo importante también es que solo el 50% de los pacientes tiene un dolor que se relacione con la comida. Digamos que aquí en el cuadro, en esta parte, les presento lo que serían diagnósticos diferenciales de un cuadro similar, pero pues que no se relacione con la comida. Algo importante también es que el paciente que haya tenido el cólico más de 24 horas, es importante sospechar que pueda tener un cálculo impactado en el colédoco o tenga colecistitis aguda. Listo. Luego tenemos... Tanto en el colédoco no, pero sí en el cístico. Cuando el cálculo se impacta en el cístico, produce una obstrucción de la salida de la bilis hacia el colédoco. Cuando el cálculo está impactado en el colédoco, estamos hablando de una coledocolitiasis, ¿cierto? Es muy diferente. Bueno, ahora vamos a hablar de coledocolitiasis. En este caso, pues los síntomas pueden ser silenciosos o generar obstrucción. La obstrucción puede ser completa y progresiva. En este caso, pues vamos a ver que el paciente cada vez está más ictérico, o puede simplemente durante el episodio obstructivo presentarse ictérico y pues cuando ha resuelto ya no está ictérico. En otros síntomas asociados importantes, tenemos náuseas y vómitos, y pues el dolor puede ser similar al que les describí del cólico biliar. Al examen físico pues puede ser normal, o podemos encontrar hipersensibilidad epigástrica o en cuadrante superior derecho, y como les dije también la ictericia es importante. En cuanto a los laboratorios, encontramos hiperbilirubinemia y también el perfil hepático va a estar alterado, van a estar elevadas las transaminasas, y la fosfatasa alcalina, por otro lado, también va a estar elevada. En cuanto a las imágenes diagnósticos, entonces principalmente la ecografía nos puede mostrar que el paciente efectivamente tiene colelitiasis y que la vía biliar, el colédoco, está dilatado. Ahí me faltó incluir lo que sería la colangioresonancia, que nos da pues anatómicamente nos muestra mejor, ya les voy a mostrar un ejemplo, lo que sería una obstrucción del colédoco. Y en cuanto al tratamiento, tenemos la colangiopancreatografía retrograndoscópica o CEPRE, y que puede ser tanto diagnóstica como terapéutica para para hacer una esfinterotomía y eliminar la obstrucción. También tenemos la exploración laparoscópica del colédoco y la exploración abierta del colédoco. En el cuadro de abajo, pues vamos a tener lo que sería un cuadro muy sugestivo de coledocolitiasis. Entonces, para resumir, pues un paciente que tenga evidencia de colelitiasis, que esté ictérico y que presente dolor biliar, y que en la ecografía o en alguna de en la colangioresonancia encontremos el colédoco dilatado más de 8 milímetros. Esto va a ser altamente sugestivo de cálculos en el colédoco. Entonces, aquí encontramos en la parte izquierda una colangioresonancia. Allí podemos observar que el colédoco que está dilatado se interrumpe de forma abrupta, y esto pues va a ser compatible con la coledocolitiasis. Y en la imagen de la derecha sería una CPRE. En este caso se hace con inyección retrógrada, se inyecta contraste, y se puede ver un defecto de llenado en la luz del colédoco, que también es positivo para coledocolitiasis. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la colecistitis aguda. Del 90 al 95% de los pacientes que presentan colecistitis aguda es como resultado de cálculos biliares. En este caso lo que ocurre es que uno de los cálculos se impacta en el conducto cístico, y la obstrucción esta vez no se resuelve. Entonces, ¿qué ocurre? La vesícula pues va a distenderse cada vez más, se va a inflamar y va a haber edema.
ocurre un proceso inflamatorio y pues las prostaglandinas van a ayudar a incrementar ese proceso inflamatorio y pues más adelante debido a la falta de flujo biliar y a la éstasis que ocurre, puede haber una contaminación bacteriana secundaria que en este caso pues sería del intestino. En cuanto al cuadro clínico, es importante que el paciente manifiesta que ya ha tenido varios episodios de cólico biliar antes, pero que esta vez no le pasa, no ha resuelto y puede asociarse también a otros síntomas como fiebre, anorexia, náuseas, vómitos y que el paciente rehúse a moverse debido a que podemos encontrar irritación peritoneal. Bueno, ahora voy a hablarles de los criterios diagnósticos según las guías de Tokio. Entonces tenemos tres grupos. Primero, los signos locales de inflamación, en el cual encontramos el signo de Murphy positivo o masa en cuadrante superior derecho, dolor o sensibilidad. En el segundo grupo encontramos que el paciente tenga fiebre, la PCR esté elevada o tenga leucocitosis. Y en el tercer grupo, los hallazgos de imagen que sean característicos de colecistitis aguda. Entre ellos tenemos que exista un engrosamiento de la pared vesicular, que haya aumento de tamaño, que el Murphy ecográfico sea positivo, que podamos ver imágenes de gas y que haya líquido alrededor de la vesícula. En este caso, vamos a tener una sospecha diagnóstica si tenemos un ítem del grupo A y un ítem del grupo B. Y el diagnóstico lo vamos a tener definitivo en el caso de que tengamos como tal confirmados los hallazgos de imagen y también un ítem del grupo A y un ítem del grupo B. En cuanto a los criterios de gravedad, vamos a tener tres grupos. Entonces, en el grado 3, que corresponde a la colecistitis aguda severa, vamos a tener que el paciente presente disfunción de cualquiera de los siguientes. Entonces, tenemos 6 opciones. A nivel cardiovascular, un paciente que tenga hipotensión, que necesite tratamiento con dopamina de 5 microgramos minuto o cualquier dosis de norepinefrina. A nivel respiratorio, que el paciente tenga un índice de presión arterial de oxígeno FiO2 menor a 300. A nivel hepático, un índice de PT-INR mayor a 1.5. A nivel renal, que esté oligúrico o que tenga una creatinina mayor a 2. Hematológicamente, que las plaquetas sean menores a 100.000 y neurológicamente que exista disminución del nivel de conciencia. Entonces, si tenemos alguno de esos 6, ya clasificamos al paciente como colecistitis aguda severa grado 3. En cuanto al toda esta clasificación nace de la triada de Charcot. ¿Te acuerdas de la triada de Charcot que lo compone? La triada de Charcot es fiebre, ictericia y dolor abdominal. Ictericia es masa palpable, dolor y fiebre, ¿cierto? O escalofríos. Y la pentada de Reynolds, que nos da ya una enfermedad sistémica con alteraciones neurológicas, paciente con nivel de conciencia y agudamente enfermo. Entonces, ellos tomaron, las guías de Tokio tomó esta pentada de Reynolds y la pasa a un grado ya de severidad, pero con falla cardiovascular o respiratoria. No tomaban la hepática porque era más una guía clínica del paciente. O sea, la triada de Charcot y la pentada de Reynolds, el más clínico, y esto es con más laboratorios. Sí. Bueno, en el grado 2, la colecistitis aguda moderada se asocia con cualquiera de los siguientes 4, entonces que el paciente tenga leucocitosis mayor a 18.000, que al examen físico encontremos masa palpable en cuadrante superior derecho, que la duración del dolor o del cólico sea mayor a 72 horas y que tengamos signos de inflamación local marcada como colecistitis gangrenosa, enfisematosa, absceso o peritonitis biliar. Y ya como tercer grupo es el grado 1, que no cumple ni los criterios del grado 3 o el grado 2, y se describe como un paciente sano que no tiene ninguna disfunción orgánica
tiene cambios inflamatorios leves, en el cual pues llevar a cabo un procedimiento como la colecistectomía no implica riesgos, o bueno, es de bajo riesgo y se considera un procedimiento seguro. En cuanto al manejo, entonces iniciamos con el del grado 3, pues se va a iniciar administrando antibióticos y dando pues un soporte general. En cuanto a los antibióticos, importante es tomar un hemocultivo antes de iniciar el tratamiento. A partir de ahí, pues vamos a tener dos grupos. El grupo de los pacientes que no tienen factores negativos y tienen alguna falla reversible. En los factores negativos encontramos ictericia, disfunción neurológica o disfunción respiratoria. Y como falla reversible, hablaban de las fallas cardíacas o renales que podemos manejar con éxito antes de llevar al paciente a una colecistectomía. A partir de ahí, pues si tenemos disponible los equipos para colecistectomía, pues, y el paciente tiene un buen puntaje de performance, se va a llevar a una colecistectomía temprana. En este caso, utilizaban el índice de comorbilidad de Charlson y lo dividían en dos grupitos. Entonces, el que tiene un buen puntaje es que tenga 4 puntos, un buen puntaje que tiene menos de 4 puntos, y un pobre puntaje es que tiene 4 o más puntos. Entonces, el paciente que tenga un buen puntaje y pues tenemos disponible la colecistectomía, se lleva a una colecistectomía temprana, una colelab temprana. En el caso de que tiene un pobre puntaje, es decir, tiene 4 o más puntos, o no tenemos disponible la colelab, se lleva a un drenaje biliar urgente o temprano y volvemos al puntaje. En el caso de los pacientes que tienen un buen puntaje de performance, se llevan a una colelab diferida de más o menos 4 a 8 semanas después. Y en el caso de que tengan un pobre puntaje, vamos a mantener al paciente en observación. Acá, perdón, acá en el hospital, este es un cuadro bien interesante en donde vemos el manejo del paciente grave, o sea, el paciente con insuficiencia cardíaca, con alteración neurológica, con falla renal. Si esa falla es reversible, eso lo vamos a ver en el manejo médico que le demos al paciente, ¿cierto? Pero si la falla ya es irreversible, es una falla con una falla renal aguda, un ATSIN 2 o 3, acá en el hospital lo que estamos haciendo, claro que digamos, no nos ha ido tan bien como pensáramos que nos tendría que ir. Entonces, en estos pacientes grado 3, en donde el paciente está agudamente enfermo, ya con una falla cardíaca o renal o una falla hepática, lo llevamos directamente a un drenaje biliar urgente por colecistostomía. La colecistostomía, bajo visión directa por el radiólogo intervencionista, es colocar un catéter que se llama pit-tail o de cola de cochino. Y se deja el catéter. Normalmente lo estábamos dejando un mes, pero en una junta quirúrgica se llegó a la decisión de que el paciente estaba se estaba complicando mucho con esos catéteres, entonces lo estamos llevando en la misma hospitalización. Eso lo estamos manejando ahorita. De 4 a 6 semanas era anteriormente, pero acá en el hospital lo estamos haciendo en el mismo tiempo de hospitalización. Y obviamente, pues, la colecistectomía diferida, o sea, todo paciente que tenga una colecistitis aguda grado 3 se lleva a drenaje y termina en una colelab. Ok, sigue. Bueno, en el grado 2 iniciamos igual, manejo general de soporte, administración de antibióticos, y si tenemos disponible en el centro en el que estemos la colelab, se va a llevar el paciente a colelab urgente o temprana, y en este caso, teniendo en cuenta que el tratamiento inicial, es decir, el manejo médico, ha sido efectivo y que el paciente es de bajo riesgo según el puntaje del performance. Por otro lado, en el caso de que el tratamiento sea efectivo, pero el paciente tenga un puntaje
de 6 o más, es decir, más bien de alto riesgo, se va a llevar a Colelab diferida o electiva. Y en el caso de que el tratamiento médico que hicimos inicialmente no es efectivo y el paciente, pues la inflamación a nivel vesicular sigue siendo importante y los síntomas también, vamos a llevar al paciente a drenaje biliar urgente o temprano y posteriormente a la colecistectomía. Y algo importante es que durante el drenaje se debe obtener un cultivo también de la bilis. Y finalmente el manejo del grado 1, entonces en los pacientes de bajo riesgo los llevamos a colecistectomía temprana y en los pacientes que tengan 6 o más puntos los vamos a iniciar con el manejo médico, antibióticos, manejo de soporte, se mantienen en observación y pues según la evolución que tengan, que sea favorable, pues vamos a llevarlos a colecistectomía temprana. El manejo del antibiótico, doctora, en estos casos es bien importante. Está al final, doctor. Ah, bueno, listo. Ok. Listo. Entonces, luego vamos a hablar de la colangitis, que es una de las principales complicaciones de la coleocolitiasis. Corresponde a una infección bacteriana ascendente que está relacionada a una obstrucción de los conductos biliares, debido pues a la éstasis que hay de la bilis, a la falta de flujo. En este caso, pues puede que exista alguna bacteria en la bilis, digamos que no es lo común, porque lo común es que la bilis hepática sea estéril y en los conductos también se conserve estéril. Sin embargo, pues nos lo hacen notar debido a que para que exista una colangitis sintomática, debe haber una gran contaminación bacteriana y obstrucción biliar. Dentro de las bacterias que principalmente vamos a encontrar como fuente de infección, tenemos a E. coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus fecalis, Enterobacter y Bacteroides fragilis. En este caso ocurre un aumento de la presión intraductal por obstrucción de la luz. Y bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos 3 grupos: la inflamación sistémica, la colestasis y los hallazgos de imagen. En inflamación sistémica tenemos que el paciente tenga fiebre o escalofríos y que tenga datos de laboratorio compatibles con SIRS, que corresponden a una PCR mayor a 1 miligramo por decilitro, y leucocitos que sean mayores a 10.000 o menores a 4.000. En colestasis tenemos la ictericia y la función hepática anormal. La ictericia la vamos a, bueno, tenemos el criterio de la bilirrubina total, mayor o igual a 2 miligramos por decilitro, y la función hepática la consideramos anormal si está aumentada al menos 1.5 veces más del valor normal. Y en los hallazgos de imagen, que encontremos dilatación biliar, y que el otro punto es que en las imágenes se evidencia la etiología de la obstrucción biliar, que pues el más común va a ser los cálculos biliares, pero pues tenemos otros como por ejemplo una neoplasia. Y finalmente tenemos una sospecha diagnóstica en el caso de que tengamos un ítem del grupo A y más uno del B o del C, y un diagnóstico definitivo si tenemos uno de cada uno de los grupos. En cuanto a criterios de gravedad, entonces la colangitis severa implica disfunción de cualquiera de los siguientes órganos o sistemas, que es igual a lo que hablamos de la colecistitis aguda severa. En el grado 2 o colangitis moderada se asocia con al menos 2 de los siguientes ítems, que son que los leucocitos estén mayores a 12.000 o menores a 4.000, que el paciente tenga fiebre, los pacientes mayores de 75 años, la hiperbilirrubinemia y la hipoalbuminemia. Y el grado 1 lo vamos a definir porque no cumple criterios ni el grupo 3 ni el grupo 2. En cuanto al manejo, entonces en el grado 1, bueno, tanto en grado 1 como en grado 2 vamos a iniciar con el manejo general, el manejo médico que corresponde a antibióticos y a soporte general. Después, en el grado 1, podemos esperar a haber finalizado el esquema antibiótico y llevar después al paciente al tratamiento de la etiología de la obstrucción. Puede ser endoscópico, percutáneo o puede ser quirúrgico. Y la otra opción es que llevemos al paciente a un drenaje biliar
y posteriormente al tratamiento de la etiología. En el grado 2, bueno, como les dije, iniciamos con el mismo manejo médico, se hace un drenaje temprano y posteriormente se hace manejo de la etiología de la obstrucción. Finalmente, en el grado 3, pues tenemos el manejo médico, soporte, antibióticos y un drenaje biliar urgente. Y después se lleva al paciente al manejo de la etiología. Es importante la toma de hemocultivo, al igual que les dije en la colecistitis, antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Y pues como para tener claro lo que serían los principios de tratamiento de la colangitis, corresponde a la administración de antibióticos, el drenaje biliar y el tratamiento de la etiología. Muchas veces, si es coleocolitiasis, puede hacerse el drenaje y el tratamiento de la etiología en simultáneo. Listo. Entonces ahora les voy a hablar del manejo antibiótico. Entonces en este cuadrito lo que podemos encontrar es factores que estén asociados a la mortalidad y factores que nos puedan indicar que el paciente tiene, que su infección intraabdominal es producto de una bacteria resistente a antibióticos. En factores asociados con la mortalidad encontramos pacientes mayores de 70 años con alguna comorbilidad médica, que estén inmunocomprometidos o que estén en tratamiento con inmunosupresores, que tengan una enfermedad muy grave como por ejemplo la sepsis, que tengan también afectación peritoneal extensa o peritonitis difusa, que la intervención inicial haya sido retrasada por más de 24 horas y que exista incapacidad para lograr un desviamiento adecuado o control del drenaje. Los factores que nos pueden indicar que la infección es debido a una bacteria resistente a antibióticos, encontramos que sea una infección adquirida durante la asistencia hospitalaria, también viajes a áreas con tasas más altas de organismos resistentes a antibióticos, o si durante ese viaje recibió antibióticos, pues en este caso nos hablaban de continentes como Asia, pero pues más referido a nivel de Estados Unidos. También colonización conocida con organismos resistentes a antibióticos. Entonces, para el tratamiento vamos a tener el régimen de agente único o el régimen en el cual utilizamos un agente más metronidazol. En este caso, pues el objetivo va a ser cubrir estreptococos, enterobacterias y anaerobios. Las de bajo riesgo, las infecciones intraabdominales adquiridas en la comunidad de bajo riesgo, son las que son de gravedad leve a moderada, no cumplen factores de riesgo de resistencia a antibióticos o de fracaso al tratamiento, como los factores que vimos anteriormente de mortalidad. Entonces, en régimen de agente único, encontramos ertapenem con una dosis de 1 gramo intravenoso una vez al día y piperacilina con tazobactam con una dosis de 3.375 gramos intravenoso cada 6 horas. Y aquí tenemos el régimen con combinación con metronidazol. En este caso podemos utilizar alguno de los siguientes: cefazolina, cefuroxima, ceftriaxona, cefotaxima, ciprofloxacina o levofloxacina, y a todos ellos agregamos el metronidazol en dosis de 500 miligramos IV o vía oral cada 8 horas. Bueno, luego tenemos la pancreatitis por cálculos biliares. En este caso, pues, es un paciente que tiene antecedente de coleocolitiasis, que llega con un cuadro compatible con pancreatitis, con dolor epigástrico periumbilical que se irradia a la espalda, asociado a náuseas y vómitos. En este caso, el dolor va a ser constante y lo que ocurre, pues no está muy establecido, digamos, que ocurre a nivel pancreático, pero la obstrucción lo que genera es inflamación del páncreas. En este caso, pues va a ser indispensable realizar una ecografía del árbol biliar para confirmar, pues vamos a poder observar pancreatitis, inflamación, y también confirmar que el paciente tiene colelitiasis y que pues poder como sospechar altamente de que esta es la etiología del cuadro de pancreatitis. En tratamiento, entonces, en pancreatitis grave, tenemos la CEPRE con esfinterotomía y extracción del cálculo para suprimir el episodio de pancreatitis. Una vez esta remite, pues lo importante es realizar la colecistectomía.
durante esa misma hospitalización. En el caso de la pancreatitis leve, puede ser que espontáneamente el cálculo fluya y pues se solucione la obstrucción. En este caso, lo ideal es que los pacientes sean llevados prontamente a colecistectomía. Y finalmente tenemos estas dos últimas entidades que son la discinesia biliar. En este caso, los pacientes pueden presentar síntomas característicos de enfermedad biliar por cálculos, pero al realizar ecografía no encontramos cálculos, tampoco encontramos barro biliar. En estos casos, pues el paciente va a sentir dolor, pero pues no vamos a encontrar los cálculos. Y la disfunción del esfínter de Oddi, en este caso, pues el paciente también manifiesta el dolor de la vía biliar, hay resultados normales de función hepática y algo importante es que el paciente puede haber presentado episodios a repetición de pancreatitis. En este caso puede ser producido porque hay un esfínter estructuralmente anómalo o el esfínter está bien estructuralmente, pero no está funcionando bien. Bueno, y pues entonces ya continuaríamos con lo que es la enfermedad biliar maligna. Maya, siguiente, por favor. Entonces, dentro de esta vamos a ver como tal dos manifestaciones principalmente, que van a ser el carcinoma de vesícula biliar y pues el colangiocarcinoma. Entonces, inicialmente, hablando del carcinoma de vesícula biliar, tenemos que es la quinta afección maligna de las vías gastrointestinales más comunes en países occidentales y va a ser la neoplasia maligna agresiva, es una neoplasia maligna de agresiva de pésimo pronóstico debido a que suele ser diagnosticada cuando ya el paciente se encuentra en etapas más avanzadas de la enfermedad. Se ha visto que su incidencia pues suele dar alrededor de los 2 a 4% de todas las tumoraciones digestivas, con unos aproximadamente 5.000 casos nuevos por año diagnosticados en Estados Unidos. En series de necropsias aleatorias se ha visto que pues su presentación es de aproximadamente el 0.4%. Pero pues se ha diagnosticado en aproximadamente 1% de todos los pacientes que son llevados a colecistectomía. Suele presentarse entre la sexta y la séptima década de la vida y se ha esto informado que suele ser de 2 a 3 veces más frecuente en mujeres, que ya vamos a ver más adelante por qué. Tiene mayor incidencia en países como India y Pakistán o en Norteamérica, especialmente en poblaciones como los indios nativos o inmigrantes latinoamericanos, en donde pues en mujeres estadounidenses nativas presentan patología como cálculos biliares, tienen aproximadamente, esto se presenta de 75 por cada 100.000 personas que sufren de esta patología, comparada pues con el total de casos de cáncer biliar. Siguiente. Dentro de los factores de riesgo y pues la etiología como tal, se ha descrito, si bien no está como tal bien descrito cuál podría ser la principal etiología, se ha descrito como principal hipótesis que predominantemente se centra en que ocurre una inflamación crónica como tal de las paredes de la vesícula biliar que llevan posteriormente a que ocurra una proliferación celular desenfrenada que finalmente pues evoluciona como tal al cáncer. Dentro de los principales factores de riesgo, pues va a estar la colelitiasis, siendo el más importante de todos y se ha descrito que hasta un 95% de los pacientes que tienen, se ha descrito que hasta un 95% de los pacientes que tienen este tipo de tumor tienen cálculos biliares. Sin embargo, esto pues no todos los pacientes que presenten colecistitis pues van a desarrollar esto, o colelitiasis pues van a desarrollar esta patología. El riesgo de cáncer a 20 años en personas con cálculos biliares es menor del 0.5% que en la población total y 1.5% pues en los grupos de alto riesgo. En forma práctica, unos cálculos biliares que tengan una evolución de 10 años, ya el riesgo es de un 15 a 20% mayor de producir
cáncer de vesícula. Listo. También lo que se describió era que los cálculos que son mayores a 3 centímetros, pues 3 centímetros se van a acompañar de un riesgo 10 veces mayor de cáncer. Y pues que lo que se ha descrito es que el tipo de cálculos pues no se va a correlacionar con la incidencia de la enfermedad. Asimismo, se ha descrito que aquellos pacientes que tienen colelitiasis o colecistitis sintomáticas suelen tener aumentado el riesgo de cáncer respecto a aquellos pacientes pues que suelen ser asintomáticos, dado pues a los episodios que suelen presentar pues de inflamación de la vesícula de forma aguda. Siguiente, Nacho. Otros factores de riesgo descritos son las lesiones polipoides, especialmente aquellas lesiones que tengan un diámetro, bueno, tengan una longitud mayor a 10 milímetros de esto y que pues sean vinculados con mayor riesgo de cáncer como tal. Asimismo, otra de las que se considera como una lesión premaligna, pues va a ser la vesícula biliar calcificada o en porcelana, que ya lo había explicado María José, que tiene una incidencia mayor del 20% pues de carcinoma de la misma. Esto se debe pues como tal a que ocurre, como hay una fragilidad de la pared de la vesícula debido a su calcificación, pues lleva a que ocurra un proceso mayor de proliferación celular y pues aumenta el riesgo de cáncer. Todos los pacientes, aquellos pacientes que tengan un diagnóstico de una vesícula biliar en porcelana, pues deben ser llevados a colecistectomía, independientemente de si tienen enfermedad calculosa o no, debido pues a este riesgo aumentado pues de neoplasia. Los quistes del colédoco también poseen un riesgo mayor de cáncer en cualquier parte del árbol biliar y pues otras patologías que predispongan a inflamación crónica como la colangitis esclerosante, anormalidades de la unión del conducto pancreato-biliar y pues exposición a algunos carcinógenos como el azotolueno o las nitrosaminas. También se ha visto pues que pues estos son como principalmente los factores de riesgo que se han descrito. Siguiente, Macho. Dentro de la anatomía patológica se han descrito que aproximadamente entre el 80 al 90% de los tumores de vesícula biliar van a corresponder a adenocarcinomas. Rara vez se encuentran otro tipo de neoplasias como la de células escamosas o las adenoescamosos o células en avena o algún otro tipo de lesión anaplásica. Dentro de los subtipos de los adenocarcinomas se han descrito principalmente tres subtipos que van a ser los subtipos papilar, nodular y tubular. Vamos a encontrar que menos del 10% de estas neoplasias pues van a ser de tipo papilar, pero pues van a tener mejor pronóstico porque lo que se ha visto es que se suelen presentar, suelen experimentar una evolución gradual y habitualmente pues van a estar limitadas como tal a la pared de la vesícula en el momento de su diagnóstico. Asimismo, pues estos subtipos papilares se diseminan a través de linfáticos con drenaje venoso y por invasión directa pues del parénquima hepático. Los que se han visto que tienen peor pronóstico pues van a ser pues los subtipos nodular o tubular. Y pues aquí es muy importante tener en cuenta que pues cuando ocurre una proliferación a nivel linfática de como tal del cáncer de vesícula biliar, pues principalmente suele hacer esto como el flujo linfático de la vesícula drena primero al ganglio de conducto cístico o el ganglio de Calot, luego a los ganglios pericoledococianos y los ciliares y por último a los ganglios peripancreáticos y duodenales, periportales, celíacos y pues a la arteria mesentérica superior. Respecto, como ya habíamos visto el drenaje venoso, en la mayoría de ocasiones hay pequeñas venas que suelen drenar directamente al hígado. Entonces, por lo general, cuando hacemos el diagnóstico de estos pacientes, vamos a encontrar que suelen tener como tal metástasis hacia el hígado, especialmente pues a los segmentos 4 y 5, pues donde pues suelen invadir tumoralmente. Asimismo, como habíamos dicho anteriormente, como en la vesícula no tiene a nivel histológico ni capa
submucosa, ni no tiene muscular de la mucosa y tampoco tiene submucosa, los ganglios, los linfáticos suelen encontrarse a nivel de la subserosa. Entonces, aquellos cánceres que se suelen encontrar a nivel de la muscular sin invadir como tal la subserosa van a tener un mejor pronóstico. Y pues es frecuente que estos tipos de cáncer hagan invasión transperitoneal, haciendo pues carcinomatosis, por lo tanto pues aumenta como tal el mal pronóstico de estos pacientes. Siguiente imagen. Bueno, ahí estamos. Y dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar que dado que el 90% de los cánceres suelen ubicarse en el fondo o en el cuello de la vesícula, entonces los pacientes suelen ser en mayoría de las ocasiones asintomáticos hasta el momento en que ocurre pues como tal la enfermedad avanzada que hace que se presenten los síntomas. Los síntomas cuando la lesión tumoral se ubica a nivel de el cuello, entonces los pacientes suelen presentarse como síntomas de colecistitis aguda y esto hace que haya un mejor pronóstico porque suele presentarse pues en estadios más tempranos. Entonces pues los pacientes se van a presentar con cuadro de dolor en el cuadrante superior derecho, sensación de masa, ictericia, náuseas, vómitos, como pues ya habíamos visto anteriormente. Y cuando se interroga a los pacientes, estos suelen ser pacientes que han tenido cuadros de colecistitis crónica, entonces lo que van a referir es que van a tener cambios respecto a los ciclos del dolor o van a referir que hay cambios, digamos, el dolor ya no va a estar asociado al consumo de comidas copiosas o al consumo de alimentos grasos, sino que pues puede desencadenarse de un momento a otro. Ya cuando estamos en estadios más avanzados, pues el paciente va a presentar pues, los cuadros clínicos, pues la pérdida de peso, característica de las neoplasias, puede presentar ictericia, anorexia, ascitis, la sensación y la palpación de masa abdominal, pues el dolor epigástrico crónico, pueden presentar también saciedad precoz y pues la sensación de plenitud. Es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los pacientes no suelen ser diagnosticados tempranamente y por lo general se suele hacer el diagnóstico en el momento en el que se está realizando el procedimiento quirúrgico para la colecistectomía. Siguiente, María. Listo. Dentro del diagnóstico, pues tenemos que realizar pues todos los laboratorios que tenemos, pues los laboratorios bases, como ya habíamos visto, pues para determinar pues si hay proceso de obstrucción, pues lo que es el cuadro hemático, el perfil hepático, bilirubinas, todo lo que nos indique colestasis. Sin embargo, pues el diagnóstico como tal y definitivo lo vamos a lograr poder hacer pues por los medios radiológicos. Entonces, dentro de estos, pues el primero que tenemos va a ser la ultrasonografía, la ecografía abdominal, en la cual pues podemos ver una masa heterogénea que ocupa la luz vesicular y una pared vesicular irregular. Y esta, pues el problema de esta es que también podemos encontrar una vesícula engrosada en forma asimétrica. Se puede detectar la invasión tumoral al hígado, o linfadenopatías o el árbol biliar dilatado, pero el problema de esta pues que es operador dependiente y no en todas las ocasiones pues nos va a ser útil para visualizar este tipo de patologías, pues especialmente en aquellos pacientes obesos en los cuales pues se dificulta más la visualización. Suele tener una sensibilidad del 70 al 80% más o menos. Luego tenemos la tomografía computarizada simple. Siguiente imagen. Bueno, entonces en esta imagen lo que están demostrando es cómo se observa la masa alrededor de la vesícula y cómo se puede ver el engrosamiento de la pared de esta. Siguiente. Entonces, dentro de la tomografía computarizada simple, pues lo que vamos a encontrar es una masa que ocupa el lugar de la vesícula o se extiende a órganos vecinos. Sin embargo, pues esta no es demasiado útil cuando la utilizamos de forma simple, pues porque no nos va a permitir visualizar adecuadamente todas las estructuras. Entonces se prefieren las tomografías pues computarizadas helicoidales con pues contraste. Y también
pues la ventaja de la tomografía computarizada helicoidal es que nos va a permitir hacer una visualización de la anatomía vascular adyacente para poder realizar una estadificación del paciente, lo cual nos podría por esto pues determinar qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Pues el problema de esto es que de las tomografías es que no tienen una sensibilidad muy aumentada pues para poder realizar evaluación de las afectaciones del hígado y esto pues para poder determinar las metástasis peritoneales o pues al parénquima hepático. Miren, pues ya teniendo los otros, pues vamos a tener la resonancia nuclear magnética. Bueno, en esta imagen que está ahí, lo que está apuntando la flechita es como tal, es esto, pues la tumoración que se encuentra dentro de la vesícula y pues cómo está el agrandamiento de esto. Siguiente. Ya teniendo, y pues en esta tomografía, si podemos ver, entonces es un paciente con cáncer de vesícula biliar y la muestra se tomó a nivel del hilio hepático. Entonces aquí se ve la bifurcación de la vena porta en las ramas porta izquierda y derecha. Entonces se ve como el tumor ha invadido el segmento 4 del hígado, que son las puntas de flecha que se observan, y también obstruye el conducto hepático común. Y pues lo que va a originar como tal la dilatación ductal intrahepática, pues que son las flechas que podemos ver. Y ahí pues se ve delimitada pues como tal la tumoración. Las resonancias nuclear magnética pues permite visualizar neoplasias vesiculares y el hígado adyacente, la obstrucción biliar y la inclusión pues de la vena porta. Sin embargo, la que ha visto como tal que mejor rendimiento pues va a ser la colangiografía, la cual pues nos va a poder también esto visualizar pues si hay estenosis alargada del conducto hepático común. La biopsia de tumor, pues se ha visto que no es tan indispensable porque, pues como ya lo dije, el 80 al 90% de los casos van a ser adenocarcinomas y en mayoría de veces pues no van a ofrecer como tal un mayor rendimiento. Esta si se realiza pues se va a hacer bajo control ecográfico tomográfico. Y pues debido a que como tal ya vamos a ver más adelante el principal tratamiento de pues de cáncer de vesícula pues es la extirpación quirúrgica de la vesícula o del tumor, pues entonces realizar una biopsia como tal pues no va, o sea, una vez se sospecha y se tiene diagnosticado por estos medios imagenológicos, pues la realización de la biopsia no va a aportar mayor eh, información al momento del tratamiento. Entonces se prefiere de una vez realizar la extirpación quirúrgica si este es susceptible de resección. Siguiente. Respecto a la estadificación, por lo general esto vamos a encontrar que al momento del diagnóstico el 25% de los cánceres suelen estar localizados en la pared, el 35% suelen tener una invasión ganglionar regional o extensión al hígado adyacente o ambas cosas, y pues el 40% de estos pacientes suelen ya encontrarse en metástasis distantes, por lo que refería pues a como tal el diagnóstico que suele hacerse en etapas más avanzadas. Esta es la estadística, el TNM, pues como tal para cáncer de vesícula biliar. Lo más importante es pues tener en cuenta como para poder ahorita que vamos a ver el tratamiento, pues entonces que son los T1, que el tumor invade sobre la lámina propia de la capa muscular. Entonces en esto tenemos el T1A y el T1B, el T1A que invade la lámina propia y el T1B que invade la muscular. El T2 que invade como tal el tejido conjuntivo perimuscular sin extensión más allá de la serosa o el hígado, y el T3 que el tumor perfora la serosa peritoneal visceral y o directamente invade el hígado u otro órgano estructural adyacente, y el T4 pues cuando ya invade la vena porta o la arteria hepática o invade otros órganos, dos o más órganos o estructuras extrahepáticas. Siguiente. Por lo general, en las muestras anatomopatológicas, lo que se suele encontrar es que hay una progresión de displasia a carcinoma in situ y luego a carcinoma invasivo, igual como se ha descrito en otros carcinomas. Ya esto es pues lo de los ganglios linfáticos, pues por lo general se clasifica como podemos ver ahí. La N2, pues los metástasis en ganglios linfáticos de las arterias periaórtica, pericava, mesentérica superior o celíaca, y ya pues las metástasis a distancia, que es, si presenta metástasis a distancia, pues vamos a tener MO. Y pues ya ahí tenemos los estadios. Siguiente.
Entonces, ¿por qué decía que era importante? Bueno, como ya lo habíamos dicho, la principal y el único tratamiento, o sea, el principal tratamiento de esta patología, pues va a ser la extirpación quirúrgica del tumor y pues de la vesícula biliar. Entonces, según los estadios en los que la estadificación del tumor en la cual se encuentre el paciente, pues vamos a determinar qué tipo de procedimiento quirúrgico se le va a realizar. Entonces, cuando el paciente presenta pólipos de la vesícula biliar mayores a 10 milímetros, la recomendación es que este paciente debe ser llevado a una colecistectomía simple abierta, pues por el riesgo de malignidad. Se recomienda que tiene que ser abierta, es porque no sabemos si este pólipo ya se malignizó o no, y entonces el riesgo de poder realizar este procedimiento quirúrgico por medio de la paroscopia es que ocurra la perforación, y si este ya era un pólipo maligno, pues al ocasionar una diseminación como tal de ese contenido, aumentando pues el riesgo de que el paciente finalmente pues haya una carcinomatosis. Entonces, por eso se prefiere el método abierto. Cuando el paciente tiene un tumor 1A, que se recomienda también la colecistectomía abierta, y se ha visto que suele ser totalmente curativa en estos pacientes, pero pues el problema es que en muy raras ocasiones llegamos a diagnosticar a un paciente en este estadio. Por lo general se encuentra que la probabilidad de afectación ganglionar es de menos del 3% y tienen aproximadamente de un 90 a un 100% de tasa de supervivencia a 5 años. Perdón. Dentro del tumor T1B, pues lo que se recomienda es la colecistectomía extendida, y en esto pues porque ya se ha descrito que hay un mayor riesgo de invasión ganglionar. Entonces, lo que se recomienda lo que se realiza en esta colecistectomía extendida, pues es el drenaje como tal de todas las cadenas de los ganglios linfáticos. Se incluyen los ganglios pericoledocales, los periportales, los hepatoduodenales y los ganglios celíaco derecho y los pancreatoduodenales posteriores. También se hace resección del margen del conducto cístico hasta la mucosa no afectada, y pues en algunas ocasiones se puede hacer resección del colédoco con reconstrucción en Y de Roux. Debido a que pues esto a veces pueden extenderse hacia el parénquima hepático, entonces pues lo ideal es que se deberían resecar aproximadamente 2 centímetros del parénquima hepático que se encuentra dentro de la fosa de la vesícula, que pues a pesar de que se encuentra aparentemente normal. La T2, en los tumores T2 también se recomienda realizar esto como tal la colecistectomía extendida, y pues lo que se ha visto es que en estos tumores más del 40% suelen presentar metástasis a ganglios linfáticos, y aproximadamente el 25% de ellos van a tener márgenes positivos cuando son tratados pues únicamente con colecistectomía estándar. Entonces por eso se recomienda realizar la extendida. Cuando tenemos tumores T3 y T4, que son aquellos que crecen más allá de la serosa o invaden el hígado, estos pues el problema es que tienen gran posibilidad de realizar, pues de tener diseminación intraperitoneal o distante. Entonces en estos casos pues se realiza la colecistectomía extendida más la hepatectomía derecha extendida hacia los segmentos 4, 5, 6, 7 y 8, pues para tratar de tener como tal la mayor recepción, tener márgenes R0 y pues evitar la recurrencia. Siguiente, Machi. Respecto al tratamiento de la enfermedad avanzada, que son aquellos pacientes pues que ya están en tumoraciones T4, que tienen metástasis a distancia o que presentan carcinomatosis peritoneal o gran invasión pues como tal del tejido hepático, estos pacientes pues por lo general es preferible no realizar ninguno de los procedimientos anteriores, sino más bien realizar procedimientos paliativos como la implantación de endoprótesis biliares y que pueden ser tanto plásticas como metálicas. Se prefieren las endoprótesis metálicas pues porque las plásticas por lo general tienden a colapsarse o a obstruirse, entonces hay que volver a hacer otra vez, hay que hacer reintervenciones con estas endoprótesis plásticas. Es preferible realizar pues la colocación de estas metálicas que suelen ser autoexpansibles, para pues esto aliviar la obstrucción como tal de los conductos biliares.
pues se realiza el manejo del dolor con opiáceos orales, con opiáceos orales y pues según pues la clínica del dolor. Y pues cuando el paciente suele presentar obstrucciones intestinales por invasión como tal del duodeno, pues se puede colocar una endoprótesis en la pared duodenal para pues evitar estos, como tal estas patologías y pues aliviar como tal los principales complicaciones que se suelen presentar por este tipo de tumor, que pues es la ictericia, el dolor y pues la obstrucción gastrointestinal. Lastimosamente, pues ni la quimioterapia ni la radioterapia han mostrado beneficio alguno en la supervivencia y por ende, pues no suele estar aconsejada en ninguno de estos pacientes. Siguiente. Respecto al pronóstico, pues casi todos los pacientes que van a ser diagnosticados con cáncer de vesícula biliar tienen una afección no resecable, pues cuando se diagnostica, suelen tener una tasa total de supervivencia a 5 años de aproximadamente el 5%, con una supervivencia media de 6 meses. Cuando los pacientes, lo que ya les había dicho, cuando los pacientes tienen una enfermedad T1, la tasa de supervivencia a 5 años pues varía del 85 al 100%. Cuando tienen un tumor T2, si se realiza una colecistectomía simple, tienen una tasa de supervivencia del 25 a 40%, mientras que si se realiza una colecistectomía extendida con linfadenectomía, pues la supervivencia aumenta a más del 70%, pues a los 5 años. Cuando los pacientes presentan cáncer avanzado resecable, las tasas de supervivencia a 5 años suelen ser del 20 al 50%, dado a que tienen a tener muy altas sus tasas de recurrencia. Y pues cuando tienen enfermedad de metástasis a distancia, pues la supervivencia pues suele ser aproximadamente de 13 meses. Las recurrencias suelen ser dadas más que todo hacia el hígado o en los ganglios linfáticos celíacos o retropancreáticos. Y pues como tal la supervivencia cuando ocurre esta recurrencia es muy mala, suele disminuir bastante. Y pues con frecuencia estos pacientes suelen fallecer dado por septicemia biliar o pues por una insuficiencia hepática. Siguiente. Ya estoy siguiendo con otra de las anomalías, pues vamos a tener el carcinoma de vías biliares o el colangiocarcinoma. Esta va a ser una una patología poco frecuente que pues va a presentar un pésimo pronóstico, al igual que el cáncer de vesícula biliar. Como tal, suelen estar, como vamos a ver más adelante, se suelen clasificar según su localización, pero aproximadamente 2/3 de todos los tumores de colangiocarcinomas van a estar localizados próximos a la bifurcación, que van a ser los tumores de Klatskin. Estas van a tener una incidencia total en Estados Unidos de casi 1 por cada 100.000 personas al año y se han descrito que aproximadamente son diagnosticados 3.000 casos nuevos cada año. La relación hombre-mujeres, pues en este caso es un poco más predominante en los varones, tiene una relación de 1.3 a 1 y se suele presentar en una edad promedio pues de los 50 a los 70 años. En las necropsias suele tener una incidencia de aproximadamente 0.3% por esto según pues por las tasas de necropsia. Lo que vamos a ver es que como tal se ha hecho esa división, esto que ya vamos a ver más adelante, y lo que se ha escrito es que las lesiones que se encuentran en el tercio medio van a ser más infrecuentes, por lo que se han centrado más en las lesiones que se encuentran a nivel periliar o intrahepático, que pues son las lesiones proximales. Siguiente. Entonces, dentro de los factores de riesgo para que ocurra esta patología, lo que habíamos dicho con el cáncer de vesícula biliar, principalmente se ha asociado que el colangiocarcinoma suele deberse a procesos inflamatorios crónicos que van a llevar a que haya una proliferación celular desaforada. Entonces, dentro de los principales factores de riesgo que se han descrito, pues va a ser la colangitis esclerosante primaria,
Aunque la mayoría de pues, pacientes que presentan un colangiocarcinoma en algunas ocasiones pues no tienen una patología identificable. También pues están los quistes del colédoco que van a predisponer pues a la presentación de este tipo de cáncer porque hay una exposición del epitelio biliar como tal las secreciones pancreáticas tóxicas. La colitis ulcerosa, lesiones como la hepatolitiasis, cuando hay anastomosis entérica y dentro de estas, pues los que se han descrito también son las infecciones de las vías biliares por el Clonorchis sinensis y el Opistorchis vivirenio, que son pacientes que son platelmintos que suelen, se han descrito o pues que suelen localizarse más que todo pues en el continente asiático, países como China, Japón, Tailandia, que tienen trofismo por el hígado y por los conductos biliares. También se ha visto que a algunos otros exposiciones como a otros carcinógenos como el medio de contraste de dióxido de torio, los anticonceptivos orales, el amianto y pues el consumo del tabaco. De la colangitis esclerosante primaria, pues debido a que tiene estenosis multifocales autoinmunes dentro del árbol biliar, tanto intra y extrahepático, pues va a tener como tal, lo que vamos a tener es que colangiocarcinoma cuando ocurre en estos pacientes, pues suele tener características multifocales, suele estar localizado en varios puntos como tal de el conducto biliar y no, y esto es delimitado hacia una porción en específico. Siguiente. Entonces, dentro de la anatomopatología, pues lo que había dicho, más del 95% del colangiocarcinoma van a corresponder a adenocarcinoma. Y dentro de estos, pues vamos a tener tres subtipos principales, que van a ser el subtipo esclerosante, el nodular y el subtipo papilar. Entonces, el colangiocarcinoma esclerosante tiende a producirse más que todo en las vías biliares proximales, causando fibrosis periductal según el patrón, y pues van a tener un patrón concéntrico y van a tener oclusión circunferencial del conducto. ¿Sí me están escuchando bien? Se escucha un poquito entrecortado, pero... Sí, más sí, o menos. pero ahí vamos, ahí vamos. Listo. Entonces, dentro de los subtipos papilar y nodular, pues van a aparecer colangiocarcinomas distales y se suelen presentar pues con proliferaciones intraluminales. Vamos a tener que dentro de estos, pues el subtipo nodular suele presentarse como una masa firme que va a estar como tal sentada sobre la pared ductal y puede observarse como con crecimiento hacia la luz del conducto. Mientras que el subtipo papilar pues va a estar más frecuente va a aparecer más frecuente como una lesión de tipo polipoide que va a ser blanca y pues va a tener menos fibrosis periductal y pues como tal de estos tres subtipos, este va a ser el que mejor pronóstico va a ofrecer para los pacientes. Siguiente. A nivel anatómico, entonces lo que le decía, se van a clasificar en tumores distales, proximales o biliares. Entonces, el 5 al 10% de los colangiocarcinomas van a estar localizados a nivel intrahepático y esto pues el 70 al 70% van a estar localizados a nivel de la bifurcación como tal del sistema biliar, que son los tumores de Klanskin. Y el 20 al 30% pues van a estar localizados a nivel extrahepática, que son los que vamos a clasificar como tumores distales. De estos tres, los que ofrecen mejor pronóstico pues van a ser los tumores distales, debido a que suelen presentarse como tal como lesiones papilares o que el paciente pues va a presentar síntomas más rápido y signos más rápido de obstrucción pues, de estas vías y por ende pues el diagnóstico se suele hacer de forma más temprana. Los colangiocarcinomas periliares o los tumores de Klanskin van a tener su propia clasificación que va a ser la clasificación de Bismuth-Corlett. Siguiente. Bueno. Entonces, aquí está, esta es la clasificación de Bismuth-Corlett.
como tal, que entonces los tumores tipo 1 son aquellos que se limitan como tal al colédoco. Los tumores tipo 2 son aquellos que incluyen la bifurcación, pero pues no van a tener infiltración como tal de los conductos intrahepáticos secundarios. Y estos pues vamos a tener las tipo 3 que se van a dividir en 3A y 3B. Estos se van a extender a los conductos intrahepáticos, pero entonces los 3A se van a extender solamente hacia el conducto intrahepático derecho y el 3B solo el conducto intrahepático izquierdo. Y pues los tumores tipo 4 son aquellos que invaden ambos conductos intrahepáticos, tanto el derecho como el izquierdo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues porque al momento de realizar el tratamiento quirúrgico, pues va a definir cómo se va a abordar. Siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas, el principal síntoma del colangiocarcinoma, pues va a ser la ictericia indolora. Sin embargo, pues la presentación suele determinarse por la localización en la cual se encuentran asentados estos tumores y pues las manifestaciones de obstrucción biliar. Los pacientes pueden presentar atrofia, pueden presentar prurito, orina oscura y esteatorrea como manifestaciones de la ictericia, también de hiperbilirrubinemia directa. Pueden presentar dolor constante en el cuadrante superior derecho, anorexia, fatiga, pérdida de peso y casi el 10% de los pacientes pueden llegar a presentar colangitis, pero esto es más común cuando estos pacientes son llevados a que se realice algún procedimiento que pues conlleve a la manipulación de las vías biliares. Lo que se va a ver es que pues cuando a los pacientes presentan como tal y atrofia de la vía biliar y atrofia lobular unilateral del hígado, pues es posible que tengan una compensación hepática que retrase la presentación pues de estos síntomas cuando ya pues se presenta una patología más avanzada. El colangiocarcinoma que va a producir obstrucción a nivel de la bifurcación hepática o por debajo de ella, pues tiende a presentarse en estadios más tempranos que el colangiocarcinoma intrahepático y pues por eso tienden a tener un mejor pronóstico. Siguiente. Dentro del diagnóstico, dentro de los laboratorios podemos encontrar que el paciente pues va a tener un patrón obstructivo de colestasis, entonces suele tener la hiperbilirrubinemia que vamos a encontrar, va a ser de características directas, tiene a tener aumento de la fosfatasa alcalina y de la gamma glutamitransferasa. Sin embargo, pues estos no van a ser diagnósticos, pues porque se pueden presentar en cualquier otra patología que ocasione colestasis. Dentro de los marcadores tumorales que se han utilizado, pues ha sido el CA125 y el antígeno carcinoembrionario. El problema de estos es que tienden a ser muy inespecíficos, pues porque esto también suelen aumentarse en otras patologías neoplásicas como los neoplasias gastrointestinales o ginecológicas. Y sin embargo, el que se ha visto que tiene como mejor rendimiento para este tipo de cáncer, pues va a ser el CA19.9, que se ha visto que suele tener una sensibilidad del 79 y una especificidad del 98% cuando el valor sérico pues va a ser mayor a 129 unidades por mililitro. Sin embargo, es muy importante determinar que el aumento pues, de este antígeno también puede encontrarse en otras patologías como la colangitis o en otras neoplasias gastrointestinales y ginecológicas. Entonces, pues, de ahí que, pues, prime más que todo, pues, la sospecha diagnóstica y, pues, estos laboratorios lo que nos harían, pues, sería como tal sustentar y aumentar esta sospecha. Siguiente. Ya respecto a las imágenes, pues tenemos que la ecografía puede establecer el nivel de la obstrucción y pues descarta la presencia de cálculos. En la ecografía se puede observar dilatación de las vías biliares intrahepáticas, pero pues no se suele localizar o identificar la localización real de la obstrucción ni de los colangiocarcinomas. Entonces, por ende, pues la ecografía ofrece principalmente es como tal para poder
ver como esto, pues, y descartar la presencia de cálculos biliares. Entonces, aquí en lo que se muestra en esta ecografía, pues es los conductos dilatados, los conductos biliares dilatados y la distensión de la vesícula biliar, y pues se puede ver el tumor que obstruye el conducto hepático común, que es la flecha. Pero pues lo mismo, el problema de la ecografía pues sigue siendo pues que es operador dependiente y pues va a depender de muchos factores. Dentro pues, de lo que se ha visto que tiene mejor rendimiento, pues va a ser la tomografía computarizada trifásica, que no solamente permite evaluar la enfermedad metastásica, sino también pues evaluar la posibilidad y la resecabilidad de ese tumor, y puede identificarse como tal la localización del tumor y también evaluar su relación con las estructuras vasculares. La colangiopancreatografía por resonancia magnética pues también permite evaluar como tal y pues esos serían los gold estándar, hacer bien sea por resonancia magnética o la CPRE por medios endoscópicos para evaluar como tal toda la longitud de los conductos biliares. Siguiente. Entonces aquí lo que vemos es una tomografía de un colangiocarcinoma con atrofia lobular izquierda que pues está causada por la obstrucción del conducto hepático izquierdo, y observa, pues aquí lo que se ve es que el lóbulo izquierdo del hígado va a estar atrofiado y pues están los radicales biliares dilatados, que son las flechitas. Siguiente. Y esta es otra tomografía de un tumor de Klatskin, que es la flecha que rodea la vena porta principal, y pues lo que aquí dice es que como está rodeando como tal la vena porta, pues es un hallazgo compatible con un tumor no resecable. Siguiente. Dentro de la estadificación, los TNM del colangiocarcinoma se van a fundamentar principalmente en si son neoplasias que se encuentran a nivel intrahepático o si son proximales o distales, o pues de la bifurcación como ya habíamos visto. Pues igual todo lo que pues va a estar dado por todo lo que tenga infiltración local directa y la diseminación a ganglios linfáticos, pues es lo que va a ocasionar un peor pronóstico. Los tumores que están confinados a vía biliar, o sea, los T1 y los T2, pues llevan a un mejor pronóstico significativamente que cualquiera de los otros T. Y como los factores que van a tener mejor influencia pues, para el pronóstico de la recepción, pues van a ser los márgenes que se puedan obtener y que se pueda llevar al paciente pues, a un R0. Pues ya estos se los dejo como para que después estudiarlos detenidamente. Siguiente. Aquí lo importante pues a tener en cuenta es que pues se van a clasificar de diferente manera. Siguiente. Y siguiente. Ahí. Entonces, respecto al tratamiento, entonces lo mismo, el tratamiento va a estar esto dado pues dependiendo de la localización de los tumores. Entonces, aquellos pacientes que presenten implantes peritoneales, metástasis ganglionares o hepáticas o una enfermedad local avanzada, pues lo que suele llevarse es una derivación quirúrgica pues para realizar descompresión biliar y colecistectomía. Esto sí, el diagnóstico y la estadificación del cáncer se hace en el momento de realizar el procedimiento quirúrgico. Pero pues más adelante vamos a ver que si se hace la estadificación y se suele determinar como que el cáncer no es resecable desde el momento preoperatorio, pues se suele realizar otros procedimientos. También cuando el paciente si tiene un cáncer de colédoco distal irresecable, entonces lo que se suele hacer es una hepatoyeyunoanastomosis en J-Rose, una colecistectomía y pues una gastroyeyunoanastomosis, todo con tal de aliviar la obstrucción biliar y evitar la obstrucción gastrointestinal. Cuando el paciente presenta colangiocarcinoma distal resecable, entonces lo que se puede realizar es una pancreatoduodenectomía con preservación del píloro o lo que conocemos como el procedimiento de Whipple. Siguiente, María.
suele realizar en este procedimiento de Whipple es que se extirpa la cabeza de páncreas, el duodeno, la vesícula, la parte inferior del estómago en algún 40% de los casos, pero como vimos cuando son distales se suele preservar el píloro y la parte superior del intestino delgado. Como tal, la resecabilidad se va a determinar pues al momento de entrar a la cavidad en el paciente y eso va a determinar qué tanto pues se debe resecar. Las contraindicaciones para pues hacer una resección pues es que haya afectación de la vena porta principal, que haya afectación de la arteria lobular hepática bilateral o atrofia lobular, pues que implique también la vena porta contralateral o que haya presencia de metástasis peritoneales o metástasis hepáticas. Siguiente. Ya cuando hablamos de las neoplasias periliares o los tumores de Klatskin, que si son resecables, los tipo 1 o tipo 2 de la clasificación de Griswold-Corlett, sin signos de invasión vascular, pues se hace una extirpación local de tumor, más una linfadenectomía portal, más la colecistectomía, más una excisión de coledoco y pues la hepatoyeyonatamosis biliares, pues en D de Roux. En ocasiones pues es necesario resecar el lóbulo caudado adyacente, pues por extensión directa hacia las raíces biliares y o el parénquima pues del lóbulo caudado. En los tipos 3A o 3B, pues lo que se hace es la lobectomía hepática izquierda o derecha respectivamente. En las neoplasias periliares no resecables, pues se realiza una colangioyeyonoanastomosis en Y de Roux a conductos biliares del segmento 2 o 3 o del conducto hepático derecho. Y ya respecto al tratamiento paliativo, lo que decía, si el paciente suele realizarse el diagnóstico como un tumor o es una neoplasia no resecable dentro de las imágenes diagnósticas, entonces lo que se suele preferir es realizar la descompresión biliar no quirúrgica, que esta se puede realizar con la implementación de endoprótesis, bien sea por medio de inserción percutánea o por inserción endoscópica. El manejo del dolor y pues lo que se ha visto es que ni la quimioterapia coadyuvante o neoadjuvante tengan una función comprobada dentro de estas patologías, lo mismo que la radioterapia. Si bien la radioterapia se ha ofrecido a los pacientes que se les ha logrado hacer una resección con márgenes R0, no se ha visto que no aumenta ni la calidad de vida ni la supervivencia. Aquí, como tal, el tratamiento se centra principalmente pues, es en lograr realizar una resección quirúrgica de toda la neoplasia. Siguiente. Entonces, lo que se ha visto es que el método apropiado de los tumores proximales va a ser la colocación percutánea de prótesis metálicas expansibles o catéteres para drenar. Pero en los tumores que se encuentran en el colédoco distal es preferible hacer la colocación de estas endoprótesis por medio endoscópico. Y pues ya pues para permitir el alivio de la obstrucción como tal biliar y pues prevenir esto como tal, las posibles complicaciones de esta obstrucción que podría ser una colangitis y pues finalmente una sepsis biliar que pueda ocasionar finalmente y llevar al paciente a la muerte. Siguiente. Entonces ahí en la imagen lo que estaba mostrando era pues cómo se realizaba la colocación percutánea de una de esas endoprótesis. Respecto al el pronóstico, el colangiocarcinoma periliar tiene una media de supervivencia de 5 a 8 años, con una tasa de supervivencia a 5 años cuando es resecable de aproximadamente el 10 al 30%. Como podemos ver, son tumores que, si bien su presentación es muy rara, pues son tumores que no tienen muy buenas tasas de supervivencia. En enfermos con márgenes negativos, en los cuales se ha podido realizar una resecabilidad total, pues suelen subir la tasa de supervivencia al 40%, pero pues igual no son tasas muy buenas. Y en el colangiocarcinoma distal, pues la tasa de supervivencia a 5 años, cuando hay una enfermedad resecable, es del 30 al 50%, con una media de supervivencia de 32 a 38 meses. El problema de estas patologías es que suelen tener recurrencias, especialmente hacia el hígado. Siguiente.
Ya tenemos otro tipo, pues los tumores metastásicos y otros tumores. Entonces tenemos que cualquier tumor primario o secundario que afecte al hígado también puede ocasionar obstrucción de la vía biliar. Dentro de estos pues se encuentra la enfermedad ganglionar portal por adenocarcinomas, como el carcinoma hepatocelular, el adenoma pancreático o el carcinoma colorectal. Los ganglios metastásicos pueden comprimir el colédoco en cualquier punto de su longitud, pues ocasionando obstrucción biliar. Las lesiones primarias del hígado o la enfermedad metastásica hepática pueden obstruir el árbol biliar por compresión o por infección. El linfoma puede afectar a la cadena de ganglios linfáticos portales y cuando se aísla en los ganglios periportales es muy difícil diferenciar pues, del colangiocarcinoma. Y los cistoadenomas biliares intrahepáticos y el cistoadenocarcinoma también pueden obstruir la vía biliar directamente o por el paso de mucina que produce. Y pues todos estos pues serían finalmente diagnósticos diferenciales como tal de colangiocarcinoma o del carcinoma de la vesícula biliar. Y ya, siguiente. Y esas son las, pues, las referencias en las cuales nos basamos para pues, realizar la revisión del tema. Bueno, ¿algunas preguntas que quieran hacerle a sus compañeros? ¿Quedaron los conceptos claros? Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a Sí, manejos señor. especiales para el manejo quirúrgico. ¿Cuánto podemos esperar para iniciar manejo quirúrgico en caso de colecistitis aguda? Si el paciente está muy inestable, ¿hasta cuánto le podemos dar con el manejo? ¿Cuánto tiempo esperamos con el manejo médico antes de pasarlo al quirúrgico? María José. Pues si es un paciente grado 3, lo ideal es que reciba el manejo pues rápidamente. En este caso pues sería el drenaje, o sea, lo más pronto posible. Pero en los otros, pues no sé cuál en específico que tenga como primero antibiótico y manejo general y que luego sea la colecistectomía. ¿Sí? ¿A eso se refiere? A ver, los grados están. Tokio 18 divide colicitis aguda en grado 1, Tokio 1, Tokio 2, Tokio 3. Cuando tenemos un diagnóstico Tokio 1, podemos esperar desde el ingreso del paciente hasta 8 días para la cirugía. Cuando tenemos un Tokio 2, el Tokio 2 ya es un cuadro agudo que lleva más o menos 72 horas, que es uno de los parámetros que se tienen para el diagnóstico de colicitis aguda Tokio 2, ¿cierto? Este paciente es un paciente que se tiene que llevar a cirugía inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un paciente que puede tener un hidrocolecisto, puede tener un piocolecisto, o sea, pus en la vesícula, puede tener una vesícula enfisematosa. Entonces es un paciente que amerita una cirugía de urgencia en caso de que el paciente esté en buenas condiciones. Porque si ustedes ven la clasificación de Tokio y el manejo, puede ser llevado también a colecistostomía percutánea y drenaje previo a la cirugía sin que tenga una falla multiorgánica. Porque falla multiorgánica ya es hablar de falla renal, falla hepática, falla pulmonar, falla cardíaca, neurológica o hematológica. Y el Tokio 3 es un paciente que se le hace un tratamiento con colecistostomía y posteriormente es llevado a cirugía según la evolución del paciente a la semana o a las 4 semanas. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta para sus compañeras? Quienes las felicito hicieron una buena exposición. Gracias, doctor. Lina, Daniel, Erika, ¿todo está claro? Por mi parte, sí, señor. No tengo preguntas para ellos. Ok. Bueno, preguntas mías. ¿Cómo se han sentido con este sistema?
Yo sé que el aprendizaje de la cirugía como tal, este no es el sistema ideal, que nosotros estamos pasando una teoría y en cirugía, pues la teoría abarca creo que el 10%. Lo demás es la actitud ante el paciente, palpar abdómenes, ver radiografías, ver exámenes, entrar a cirugía, en fin, hay muchas cosas que nos hacen falta. Pero pues ante esta pandemia, y por favor, Mónica, te cuidas esa tos que tienes, que está como persiguiéndote mucho. Entonces, quiero saber si ustedes tienen alguna opinión, opción, cambio de metodología. Me gustaría que lo supieran, no ahorita, pero sí, digamos, en esta semana que lo piensen o que me manden un chat diciéndome, mire, nosotros quisiéramos esto o lo otro. Yo sé que ustedes quisieran estar en el hospital viendo pacientes, pasando revista con nosotros, estando de turnos, pero desgraciadamente ahorita no se puede y la universidad tampoco lo deja y pues no se puede. Tratar de mejorar este sistema. Yo sé que no es el ideal, pero pues por lo menos estamos viendo los temas. ¿De acuerdo? ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta? En la Rocío. Bueno, ok. Pues entonces estamos hablando. Yo me estoy comunicando con ustedes a ver para cuándo nos... Cualquier cosa, estamos pendientes de lo que pueda suceder. ¿De acuerdo? Bueno, Vale, doctor, pues, gracias. gracias, doctor. Hasta Doctor, luego. ¿cuál sería el próximo tema a revisar? Próximo tema es de anatomía de cuello, tumores de cuello, sobre todo tiroides. O no sé si tiroides lo están viendo con el doctor Gómez. Déjame ver. No, señor, ese tema no se está viendo con él. Espérame, porque a mí me pusieron dos temas más. Temas de cirugía. Entonces tenemos cicatrización, ya la vimos, respuesta metabólica al trauma, manejo de líquidos y electrolitos, enfermedad biliar benigna y maligna. Entonces nos quedaría hernias inguinales y de pared abdominal, anatomía quirúrgica de cuello, tumores benignos y malignos de cuello y tumores benignos y malignos de páncreas. ¿De acuerdo? Entonces, hernias inguinales y de pared abdominal es un tema interesante, es un tema que quiero que lo preparen con toda la anatomía posible, porque es más de anatomía que otra cosa. Y agarramos anatomía quirúrgica de cuello y tumores benignos y malignos de cuello, de tiroides en una sola charla. Entonces, ¿quién sigue con las charlas? ¿Para Yo cuándo, las inguinales, doctor. ¿Para cuándo quieres presentarla? No, pues su merced me dirá, doctor. Compañeros, ayuden. ¿Para cuándo? Esta noche yo estoy de turno. ¿Podría ser mañana a las 8? Mañana tenemos clase con el doctor Gómez. Todo el día, doctor. Entonces te das cuenta que no es cuando yo quiera. Sería de pronto el jueves, profe. Sí, profe. Jueves, ¿a qué horas? ¿A las 8? Sí, señor. ¿Les parece? Me avisan. O sea, yo estoy a las 8 estoy, me parece bien. El jueves. ¿8 de la mañana, doctor? No, 8 de la noche. Ah, ese día tenemos clase con el doctor Quintero, doctor. ¿Y el miércoles en la noche? El miércoles en la noche. A las 8. ¿A las 8 de la noche? Sí. O puede ser, no, el miércoles no puedo. O si no, sería ya hasta dentro de 8 días, doctor. ¿Ustedes hasta cuándo están con nosotros? Todavía nos quedan 2 semanas, doctor. Bueno, bueno. Pues si no les queda tiempo esta semana. ¿Y el viernes? El viernes tenemos ocupado todo el día, profe, por la mañana medicina legal y por la tarde gestión.
Eso es. ¿Y el viernes en la noche a las 8? Espérenme. ¿Hasta qué horas tienen gestión? Hasta ¿Por las qué seis. no las 6 de la vamos el tarde. jueves por la noche? O sea que salen cansados. Para ver hernias a esa hora, mejor no. Listo, entonces, cuadrémoslo en el transcurso de la semana. Ustedes me dicen un horario especial. Puede ser sábado y domingo, no tengo problema. O el lunes. Déjenme ver el horario del lunes próximo. Ya el lunes, espérenme. El lunes próximo es 10, ¿cierto? Yo tengo revista de periféricos. Sería en la tarde, en la noche, no consulta. No. Si pudiéramos este viernes en la noche, yo me pongo de acuerdo con su compañera para ver qué día nos queda factible. El viernes 7 es fiesta. Sí, señor. O sea, que ustedes no tienen clase ese día. No, ¿Y les parece si adelantamos ese día? Sí, doctor, el viernes podría ser. Sí, pues no podemos salir para ningún lado. Bueno. Doctor, ¿y el viernes qué hora sería? Sería adelantar hernias y tumores de páncreas. Y dejamos una sola charla para cuello. Bueno, doctor. ¿Les parece? Entonces nos charlamos el viernes, ¿a qué horas? ¿A las 8 de la mañana? Pues aún Doctor, ¿y si los dividimos? no sabemos legal qué. No, porque es que es viernes 7 es fiesta, entonces no sé si ese día tengan clase. Es que nosotros tampoco sabemos, profe, si tenemos clase de medicina legal. O sea, ellos no Ok. han dicho nada. Listo, entonces quedemos pendientes de aquí al miércoles. Ustedes me avisan y vamos viendo a ver qué día lo... Entonces podemos hacer esto. Dejemos hernias y tumores de páncreas para una sola charla. Y la última charla abarcamos todo lo de cuello. Profe, ¿y no se podría de pronto separar esas dos charlas? Es que tumores de páncreas es un tema bastante largo y hernias también, entonces como que quedaría bastante, o sea, Profe, igual nos queda demasiado tema. bastante tiempo porque nos alcanza a quedar todo agosto. Listo. O sea, quedan, Entonces, sí, Luis Carlos. Hernias y pared abdominales es largo, entonces hagamos un solo tema de hernias y pared abdominal. Y después vemos páncreas y después vemos lo del cuello. listo, profe, Listo, muchas sí, señor. gracias. Listo, Listo, después profe, tenemos- gracias. Bueno, que tengan buen día. Chao, chao. Buen día, Chao, profe, profe, que esté gracias. bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien.